Tax Day, antilavado de dinero. Es un programa ocupado en la prevención del lavado de dinero y el compliance empresarial. Conduce Javier Martínez. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day antilavado de dinero. Vamos a estar tocando un tema que es importante para las personas que están en el mundo del PLD, en las entidades financieras, los oficiales de cumplimiento, los auditores, las propias entidades financieras, y el tema se llama las obligaciones PLD-FT de la SOFOM ENR y los centros cambiarios. PLD-FT es prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y las SOFOMes ENR son las entidades no reguladas, digamos, así se llaman, pero de que están reguladas, están requete reguladas. Entonces, muchas de estas disposiciones le aplican también a los centros cambiarios y a los transmisores de dinero. Bien, vamos a estar trabajando con una de las presentaciones que tenemos dentro del diplomado de preparación para el examen de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y allá es el 2.1, y este sería el material del video 2.1.01, SOFOM NR PLD FT. Soy Javier Martínez, yo soy certificado por la Comisión y por la Unidad de Inteligencia Financiera en Prevención de Lavado de Dinero, y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Vamos entrando un poquito en materia para acordarnos más o menos qué pex. Bien, hay una SOFOM, puede ser ER, la ER es cuando forma parte de un grupo financiero, o las ENR cuando están solitas, ¿no? Estas tienen obligaciones de prevención de lavado de dinero que vienen en la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Ahí nacen las obligaciones de la SOFOM. Las de los bancos, por ejemplo, nacen en la Ley de Instituciones de Crédito, y así tenemos varias leyes que aplican a diferentes entidades. Después hay una serie de disposiciones de carácter general que tenemos que incluir en un manual. Tenemos un manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y todo esto lo hacemos junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es quien supervisa a las entidades financieras. Hay que identificar al cliente o usuario, después hay que calificar el grado de riesgo de cada uno de estos clientes, hay que tener un conocimiento del cliente para mitigar riesgos, hay que presentar reportes de operaciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que los tiene para dárselos a la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que tener unas estructuras internas, un oficial de cumplimiento, un comité de comunicación y control, dependiendo de cada tipo de entidad, pueden variar, pero básicamente necesitamos el oficial de cumplimiento en todos los casos. Tenemos muchas obligaciones como la capacitación, por ejemplo, y tener un sistema automatizado, un software que nos permita cumplir con todas estas obligaciones al puro dedillo. Bien. Les platico un poco el examen de certificación y de recertificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el 2022. Va a tener dos fechas en el 2022. Una se va a aplicar la evaluación el 2 de julio y otra el 5 de noviembre. Si nosotros queremos presentar o necesitamos ya presentar la evaluación el 2 de julio, tenemos que registrarnos del 4 de abril al 13 de mayo del 2022, ¿de acuerdo? Entonces, esa información habrá que entonces enviarla, habrá que hacer el pago correspondiente, etcétera.
Recuerden que nuestro diplomado para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el de Tax Day, tiene una duración de 60 horas, es los lunes y martes de 16 a 19 horas, la modalidad es en línea, inicia el 18 de abril, después de Semana Santa, termina Semana Santa y le entramos ya con todo a la parte de 3 horas el lunes y 3 horas el martes. Necesitas certificarte o recertificarte en 2022, esta es una muy buena opción. Recuerda que para renovar la certificación se requiere presentar nuevamente el examen y estos traen muchos cambios, o sea, no es suficiente echarle una repasadita a lo que ya sabemos porque ya pasamos un examen hace 5 años, porque sí hay requete hartos cambios. ¿Cuáles son las ventajas de que estés en el diplomado de nosotros? Bueno, tienes los videos de las presentaciones y los materiales en línea, puedes entrar a la hora que tú quieras, como dice la canción, tienes acceso a cualquier hora, entonces hay evaluaciones similares a las del examen que también puedes hacer las veces que quieras para ir viendo cómo van tus avances. Hay un costo de 15,600 masiva y aplican algunos descuentos hasta el 28 de febrero. Ya después del 28 de febrero ya no tenemos chances de descuentos. Entonces habrá que revisar qué opciones nos dan en IMEFI o en Tax Day. Bien, estamos hablando de las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que aplica a la SOFOM, a los centros cambiarios y a las transmisiones de dinero, y vamos a caer en la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Recuerden que esta ley nos habla de organizaciones y de actividades, por eso se llama Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Las organizaciones serían los almacenes generales de depósito y las casas de cambio. No los centros cambiarios, es otra cosa diferente, las casas de cambio. Y dentro de las actividades hay una SOFOM que da crédito, arrendamiento financiero y factoraje. También hay centros cambiarios y transmisores de dinero, centros cambiarios de divisas y transmisores de dinero. Esas serían las 3 figuras que tenemos en esta ley. SOFOM, así, sin separar si es NR o R, porque en la ley entran las dos, con sus propias características, y entonces ahí tenemos SOFOM, centro cambiario o transmisores de dinero. Si tú trabajas en un centro cambiario, en un transmisor de dinero o en una SOFOM, esta información debes manejarla al centavo. Bien. Esta ley, en el artículo 3, nos dice qué onda con las organizaciones. Y después en el artículo 4 nos habla de las actividades. Aquí es donde nos dice en forma específica que son actividades auxiliares de crédito. En la fracción 1, los centros cambiarios. En la fracción 2, la SOFOM, cuando tienen sus actividades de crédito, de arrendamiento financiero y de factoraje. También las transmisores de dinero, ¿no? Que sería la transmisión de fondos. Fíjense bien aquí. Las SOFOM deben tener el 70% de sus activos o el 70% de ingresos por las operaciones de crédito, arrendamiento financiero o factoraje para considerarse integrante del sistema financiero. De lo contrario, no sería una SOFOM integrante del sistema financiero. Eso lo dice la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 7. ¿Y eso qué? ¿Qué pex? Bueno, cuando no es integrante del sistema financiero se debe cobrar IVA por los intereses. Y si eres integrante del sistema financiero, puedes no cobrar IVA por los intereses cuando tu cliente tenga actividades empresariales, sea una persona moral o una persona física con actividades empresariales. Esa es muy importante, eres más atractivo para tus clientes. Dice
la ley del impuesto sobre la renta, que el sistema financiero para los efectos de esta ley se compone por el Banco de México, las instituciones de crédito, de seguros y fianzas, toda una lista ahí de lo que son, y después nos habla en un párrafo ya condicionado y nos dicen que se considerarán integrantes del sistema financiero a las SOFOM que tengan, y ya nos dan las limitantes: cuentas y documentos por cobrar derivadas de las actividades que deben constituir su objeto social principal conforme a lo dispuesto en dicha ley, que representen al menos el 70% de sus activos totales, o bien que tengan ingresos derivados de dichas actividades y de la enajenación o administración de los créditos otorgados por ellas, que representen al menos el 70% de los ingresos totales. ¿Qué otro tipo de ingresos tenemos en una SOFOM? Pudiera ser que te dediques a cobrar, o sea, que compres cartera y estés de cobrón, y entonces esa no entraría dentro de este 70%. Hay empresas que se dedican al arrendamiento financiero y también tienen arrendamiento puro. Si eres una SOFOM así, tendrás que revisar que las de arrendamiento puro no te lleven a que te salgas de ser una entidad financiera. Hay que tener cuidado con este dato. Bien, veamos primero las entidades, la SOFOM entidad regulada. Estas son entidades que forman parte de un grupo financiero. Dice el artículo 87D. En la SOFOM entidad regulada aplican la prevención de lavado de dinero como lo aplica su grupo financiero. Si yo soy una SOFOM ER que tiene que ver con bancos, bueno, aplicaré las medidas que hay de PLD de los bancos. Oye, no, yo tengo que ver con una aseguradora o con una Afore, etcétera. Habrá que revisar entonces cada caso para ver cómo van a cumplir estas SOFOM entidades reguladas. Digamos que se tienen que poner del color que tenga que ver su grupo financiero. Si está vinculada con instituciones de crédito, tendrá que tener determinadas obligaciones. Si está vinculada con una SOCAP, también tendrá determinadas obligaciones. Si está vinculada con una SOFIPO, también tiene disposiciones diferentes. Si está vinculada con una unión de crédito, tendrá que pintarse del color de la unión de crédito, ¿de acuerdo? Allá están esas entidades reguladas. Veamos ahora qué onda con las entidades no reguladas, que serían por definición las que no forman parte de un grupo financiero. También los centros cambiarios y también los transmisores de dinero. Estos cuates, las SOFOMes NR, los centros cambiarios y los transmisores de dinero, son los tres tristes tigres. No manches, ¿por qué los tres tristes tigres? Pues sí, para empezar, los tres tristes tigres, ya se acuerdan de esa trabalenguas que es totalmente ilógico, ¿verdad? Dice: tres tristes tigres comen trigo en un trigal. No manches, los tigres no comen trigo. O sea, a lo mejor se están echando un venadito adentro del trigal, pero no, bueno, está bien, luego discutimos eso. Pero el tema es que aquí estos tres tristes tigres no tienen captación de recursos, no pueden captar recursos del público en general porque caerían en un delito. Trabajan con recursos propios. Y entonces dice la comisión: ok, como tú trabajas con tu dinero, no te voy a aplicar las disposiciones prudenciales. O sea, las disposiciones prudenciales de las entidades financieras son para cuidar el dinero de los ahorradores o de los inversores. Aquí, como es tu propio dinero, pues me vale, a ver cómo le haces, no tengo por qué cuidarlo yo. Pero
las disposiciones de PLD-FT sí te aplican. Entonces, los 3 tristes tigres solo le aplican las disposiciones de PLD-FT y no las prudenciales, lo cual es importante siempre tomarlo en cuenta. No pueden captar recursos. Si alguien capta recursos, tendría un problema en el que podrían cerrarle el changarro, podría pagar con bote, no sé, tendría muchos problemas por caer en ese supuesto. Bien, los 3 tigres, dice el artículo 95 bis de esta Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, son estos cuates. Y nos dice que en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría, con previa opinión de la Comisión, estarán obligados en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables a 1. Establecer medidas y procedimientos PLD-FT. 2. Presentar reportes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué reportes? Pues de operaciones con clientes y usuarios, de operaciones con funcionarios y colaboradores. Tendrá que registrar en contabilidad cada una de las operaciones y tendrá que dar reportes de las operaciones, ¿de acuerdo? Conforme a las disposiciones de carácter general. Estos reportes deberán referirse cuando menos a operaciones que se definan por las propias disposiciones generales como operaciones relevantes o internas preocupantes e inusuales, o las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera. ¿De acuerdo? Entonces tenemos reportes a la Comisión conforme al artículo 95, operaciones relevantes, internas preocupantes e inusuales, transferencias internacionales y moneda extranjera en efectivo. Así es como está este artículo 95. Asimismo, la Secretaría de Hacienda, en estas disposiciones de carácter general, me dice que tengo que tener conocimiento de clientes y usuarios. B, identificar a sus clientes. C, resguardo y seguridad de la información. Resguardar y asegurar la información, digamos. Debemos dar capacitación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, usar sistemas automatizados, tener estructuras internas, y eso es lo que nos dice la ley. Hasta ahí estamos entonces diciendo, oye, ¿qué tienes que hacer, Sofom? Necesito tener conocimiento de mis clientes, identificarlos, resguardar la información, capacitar a mi gente y tener mi sistema automatizado. Todo eso me lo dicen directamente con la ley. No hemos todavía entrado a las disposiciones de carácter general. Bien, vámonos a corte, regresamos para ver los puntos que nos quedan, un poco cuáles son las disposiciones de carácter general directamente en uno de los diarios oficiales, que eso nos ayuda mucho a entender cómo está armado este tema, y entonces vamos a avanzar así más rápido. Entonces nos vamos a corte. ¿Necesitas capacitación, asesoría o servicios en prevención de lavado de dinero? En Tax Day tenemos a tu servicio diplomados, cursos, talleres y asesoría especializada en prevención de lavado de dinero. Si formas parte de una entidad financiera como oficial de cumplimiento, auditor interno o auditor externo, tenemos el diplomado de 60 horas en línea para la certificación en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD. Si tu empresa es un sujeto obligado a cumplir con las disposiciones antilavado de dinero por realizar actividades vulnerables, tenemos para el representante PLD el diplomado de 60 horas en línea para la certificación en la Unidad de Inteligencia Financiera en PLD.
También contamos con el diplomado de 80 horas en línea para cumplir la ley antilavado de dinero por actividades vulnerables, que consta de 4 módulos que puedes cursar por separado. Las disposiciones PLD, el cumplimiento de las obligaciones, la elaboración del manual, los medios de defensa en PLD. En Tax Day, generando seguridad en los negocios, también prestamos asesoría, servicios y elaboración del manual PLD. Solicita una cotización o ponte en contacto con nosotros en nuestra página web taxday.com.mx, al correo contacto@taxday.com.mx. Síguenos en Facebook y YouTube como Tax Day México. ¿Por qué es importante contar con el Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero? El Manual de Prevención de Lavado de Dinero es el documento donde se establecen las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las disposiciones antilavado de dinero cuando realizamos actividades vulnerables. Y más allá del cumplimiento legal, el manual nos debe permitir que nuestro personal sepa qué hacer y cómo actuar de forma eficiente, dentro de la legalidad en todo momento, fomentando el uso de buenas prácticas y generando una cultura de cumplimiento. En Tax Day encontrarás especialistas certificados que te ayudarán a contar con un manual de cumplimiento de PLD, apegado a tus actividades y las características específicas de tu negocio. Pide una cotización en www.taxday.com.mx, a nuestro WhatsApp 55 73 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. Bien amigos, estamos de vuelta. Vamos a checar este tema que nos anda aquí haciendo cosas raras. Entonces estamos viendo a la SOFOM NR, al centro cambiario, al transmisor de dinero. Ya revisamos que tienen que presentar reportes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme a la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito en su artículo 95 bis. Son operaciones relevantes, los reportes por operaciones relevantes, operaciones internas preocupantes, operaciones inusuales, la parte de transferencias internacionales y la parte de moneda extranjera en efectivo. También tienen que cumplir con estas obligaciones: tener conocimiento del cliente, identificar a los clientes, resguardar la información, capacitar, entre varias obligaciones, y tener sistemas automatizados. Deben entonces conservar y resguardar la información 10 años, nos dice la ley. Tenemos entonces que estar al tiro con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque ella es la que está facultada para exigir los reportes. Entonces puede requerir y recabar todos los reportes que presentamos. Nos dice, oye, cuando yo saco a alguien en la lista de personas bloqueadas, automáticamente hay que suspender las operaciones con estas personas. De acuerdo, es una de mis obligaciones. Recuerden que la finalidad de las listas de personas bloqueadas, pues es que no hagan operaciones, o que si alguien está lavando dinero, en ese momento se detenga lo que esté haciendo mal. Es probable que una persona aclare su situación y la saquen de la lista negra, y entonces hay que reanudar operaciones con esa persona. Oye, estabas en la lista negra, ya fui a aclarar, resulta que yo no soy la persona que decían, soy un homónimo, ya demostré que soy bueno y el otro es malo, y entonces puede haber muchas situaciones ahí, pero básicamente ya me sacaron de la lista y reanudo operaciones. Y así hay gente que entra y sale de la lista, y habrá que estar revisando estas listas constantemente para, en su caso, ya no realizar operaciones o reanudar las operaciones. Nos dice que toda la parte de la información no lesiona la confidencialidad con los clientes, porque son disposiciones legales que así lo determinan. Hay obligaciones PLD-FT también para funcionarios y colaboradores.
dice que las disposiciones también deben ser observadas por los miembros del Consejo de Administración, por los administradores, por los directivos, por los funcionarios y empleados, por los factores y apoderados respectivos, para lo cual tanto las sociedades como las personas serán responsables de el estricto cumplimiento de estas disposiciones. Tenemos multas que pueden ser muy altas y esto va a ser impuesto, va a ser la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores quien nos va a multar. ¿Por qué nos pueden multar? Bueno, porque tenemos una operación con un cliente usuario que está en la lista de personas bloqueadas y entonces aquí la multa puede ser del 10 al 100% del monto del acto o de la operación. Cuando hay una operación inusual no reportada, hay una multa del 10 al 100% del monto. Cuando son operaciones relevantes internas, preocupantes, transferencias internacionales y en efectivo de monedas extranjeras no reportadas, tenemos una multa de 10,000 a 100,000 UMAS. Ese es un mundo de dinero, o sea, es mucha lana. Y los demás incumplimientos pueden ser multas que van de 2,000 a 30,000 UMAS. Entonces, no la pasamos nada bien cuando tenemos una multa por haberla regado en algo. Continúa diciendo cómo están aquí el cuadrito, obviamente no lo trae el artículo, entonces nos dice, oye, si tienes operaciones con personas bloqueadas, esta es la bronca. Si tienes una inusual no reportada, esta es la bronca. Si tienes relevantes, internas preocupantes, moneda extranjera, dólares en efectivo no reportadas, las multas son de 10,000 a 100,000 UMAS. En los demás casos pueden ser entonces de 2,000 a 30,000 UMAS. Hay que sancionar a los responsables. Las mencionadas sanciones podrán ser impuestas a la SOFOM, los centros cambiarios y los transmisores de dinero, pero no solo a ellos, sino también a los propios miembros del consejo, a los administradores, a los directivos, a los funcionarios, a los empleados, factores y apoderados respectivos. Les pueden aplicar también la multa. Y también a personas físicas y morales que en razón de sus actos hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de las mismas. Pudieran entonces alcanzar a personas que no son entidades financieras y entonces pudieran multarlas, la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Quién vigila que esto esté en orden y si no sanciona? Bueno, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta comisión puede ordenar cerrar cuentas bancarias de centros cambiarios y transmisores de dinero. O sea, oye, no está cumpliendo este centro cambiario o tiene un problema este transmisor de dinero y le dice al banco, oye, ciérrale sus cuentas, no puede tener cuentas esta entidad. Y entonces eso nos lleva a problemas en las que ahora, ¿qué hacemos con el dinero? De hecho, centros cambiarios tienen broncas ya de muchos años donde tienen que abrir las cuentas no a nombre de la sociedad, sino a nombre de alguno de los socios con medidas específicas para ese tipo de situaciones. Debe haber siempre confidencialidad de los reportes y de la documentación, o sea, no se puede andar divulgando este tema, no puede alguien decir, oye, pues que no pase del Face, porque nos vamos a una bronca en la que hay penas por falta de confidencialidad. ¿De acuerdo? Nos dicen que hay en el artículo 95.1 que hay facultades de la comisión a emitir disposiciones de carácter general. Y entonces esto todo se va a estar dando en estas disposiciones de carácter general. Les comentaba, vamos a revisar alguno de los diarios oficiales para
ver específicamente esto, o sea, perdónenme lo pequeño de la letra, pero por ejemplo aquí, esto es publicado el 17 de marzo del 2011, la primera disposición de carácter general, y ya estamos en la reforma séptima del 9 de septiembre del 2021. Son disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87D, que habla de SOFOM de las entidades reguladas, o del 95 bis, que habla de las SOFOM entidades reguladas, y que aplican a las sociedades financieras de objeto múltiple. ¿Cuál es el contenido? Déjenme, voy a aumentar aquí este tamaño para que lo podamos ver un poquito mejor por la importancia de este tema que debemos manejar. El contenido de las disposiciones de carácter general viene en capítulos. En el capítulo 1 están el objeto y las definiciones, que son la disposición 1 y 2. Después viene en el capítulo 2 la política de identificación del cliente y del usuario, y aquí vienen varias disposiciones de carácter general. Está desde la 3 hasta la 17. Hay un capítulo nuevo que nos habla de, déjenme ponerlo para acá, de el enfoque basado en riesgo. Esto se publicó desde el 9 de marzo del 2017 y parte de la disposición 17.1 a la 17.5. Después hay un capítulo 3 que habla de la política de conocimiento del cliente y del usuario. El capítulo 4 habla de las operaciones relevantes. El 5 de los reportes de operaciones inusuales. El 6 habla de los reportes de operaciones internas preocupantes. El capítulo 7 de las estructuras internas. El capítulo 8 de la capacitación y difusión. El capítulo 9 de los sistemas automatizados. El 10 de las reserva y confidencialidad. El 11 de otras obligaciones. El 11 bis, también es relativamente nuevo, es de el 9 de marzo del 2017, este capítulo nació ahí, y habla de intercambio de información entre empresas del mismo grupo. El capítulo 12 habla de las disposiciones generales. El capítulo 12 bis habla de los modelos novedosos. El capítulo 13 de la lista de personas bloqueadas. Y ya viene de aquí hasta de la 61 a la 66. Oye, a ver, todo esto que está aquí, entonces, ¿qué me estás diciendo que tiene? Simplemente esto es lo que nos dice la ley, y la ley nos lleva a que tengamos estas disposiciones. Inicio, voy a pasarla acá para que quede bonito, ahí está. Que tengamos todas estas disposiciones específicas. Oye, ¿qué voy a hacer con la política de conocimiento del cliente y del usuario? Vete a las disposiciones de carácter general de la 18 a la 27. Oye, pero son un chorro de hojas, sí es mucha información. Esto debe estar dentro del manual de prevención de lavado de dinero. Todas estas disposiciones, cuando aplican y cuando no aplican también. Si no aplican, habrá que incluirlas diciendo que no aplican. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los diarios oficiales que se han estado moviendo? Fíjense, aquí son todos estos. Hasta inicio, vamos a meterlo a 18. Primero. El primer diario fue el 17 de marzo del 2011. El 23 de diciembre ya fue la segunda modificación. El 31 de diciembre del 2014 la 3. El 9 de marzo del 2017 la 4. El 21 de marzo de 2019 nos publicaron el anexo 2.
el 17 de enero del 2020, el 9 de septiembre del 2021, nuevamente le mueven cosas al anexo 2, y estas son las 7 modificaciones a las disposiciones de carácter general que tenemos hasta este momento. Aquí nos hablan de el anexo 1, esto tengo que darle formato de párrafo, interlineado, sencillo, para que me lo deje bonito. Es el régimen simplificado. Régimen simplificado a entidades y dependencias es de lo que nos habla el anexo 1, y el anexo 2 habla de la identificación no presencial. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que estar revisando todas estas disposiciones de carácter general que le aplican a las SOFOMES. Aquí, ya para terminar, nada más les comento. ¿Qué pasa con las disposiciones de carácter general de las demás entidades financieras? Básicamente son las mismas. O sea, las obligaciones PLD-FT se vienen repitiendo en la mayoría de las entidades financieras, con adecuaciones, digamos, no sé, una unión de crédito pues no tiene clientes, tiene agremiados o socios o los que se unen a esa unión de crédito. O sea, con ese tipo de cosas siempre vamos a estar viendo con características que son específicas para una de ellas, pero si leemos las disposiciones de carácter general, en este caso de la SOFOM, tendríamos después que revisar las disposiciones de carácter general, otras disposiciones de carácter general que no vienen en las SOFOMES, y ya pudiéramos pensar que tenemos las armas para poder pasar el examen o tenemos los conocimientos que requiere el examen de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿De acuerdo? Interesante, ¿verdad? Entonces, bien, nada más les vuelvo a recordar, aquí me voy a de cuándo es el examen. Recuerden que tendremos que inscribirnos del 4 de abril al 13 de mayo y el examen sería el 2 de julio. Si entran a nuestro diplomado, tendríamos el tiempo para salir específicamente en ese punto. Si ustedes se inscriben desde hoy, digamos, ya desde hoy pueden entrar a ver videos anteriores, materiales, o sea, todo este tipo de cosas lo tienen a su disposición, ¿de acuerdo? El diario oficial, al que veíamos ahorita, donde es una compilación que vamos haciéndole los cambios en relación a cada vez que se hace un cambio, ya lo tendrían ahí como parte de sus materiales y seguro les va a ser de mucha utilidad. Bien, amigos, encantado de verlos. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en su programa Tax Day Antilavado de Dinero. Ahí se ven. Tax Day. Generando seguridad fiscal en los negocios. Síguenos en nuestras redes sociales.